Bueno, escriban por favor presente en el chat. Y si, por ejemplo, aquí entró alguien con user, no es el nombre del usuario, ¿no? Creo que es el Camila. Entonces escriban Hola, presente. profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, por favor, escriban presente en el chat. Bien. Bueno, continuamos hablando sobre estos modelos discretos, ¿sí? Aunque hoy vamos a pasar ya de lo discreto a lo continuo. Y para eso vamos a tener que tener en cuenta algunas consideraciones. Pero en especial, la última reunión hemos hablado sobre este modelo, Nicholson-Bailey. Bien, y este modelo trata, o sea, todo lo que habíamos hecho antes era el crecimiento de una especie, ¿no? Cómo crece, cómo evoluciona, y tratamos de investigar algunas de las características de esa especie en su evolución, ¿no? Como hacía Leslie, que hacía una categorización en bloques de edad, ¿no? Pero los modelos anteriores eran de especies individuales, que no eran perturbadas por nada, ¿sí? Lo único que había en el modelo, de acuerdo a cómo se configuró, era una limitación de su espacio vital, de su hábitat. Y entonces eso colocaba un tope a su crecimiento, no un tope máximo. De resto, no había nada más. Entonces, especies individuales era lo que consideramos que evolucionan con el tiempo. Es un sistema dinámico. Entonces, este nuevo modelo es más general porque vamos a tratar de especies que interactúan. ¿Listo? En particular, ese modelo es sobre huésped parásito, ¿no? Entonces, el parásito limita el crecimiento del huésped, ¿no? Le genera una molestia de tal modo que lo agobia y detiene su crecimiento. ¿Listo? Entonces, huésped parásito. Bueno, perdón. Entonces, estos modelos que estamos considerando ahorita es especies que interactúan, ¿no? Las dos en un hábitat, y entonces eso genera, puede ser que el parásito gane y acabe con el huésped, lo que al final termina destruyendo el parásito también, ¿no? Entonces, aquí estamos. ¿Listo? Este modelo lo mencioné en una reunión pasada, que fundamentalmente dice, supongamos que XK es el número de huéspedes, ¿sí? Y Y sub K es el número de parásitos, parasitoides, que habitan en el que denominamos huésped, ¿no? Y esto está discretizado en periodos K de tiempo. K es un número natural. ¿Listo? Entonces, en este modelo se planteó este sistema o se plantea esta configuración por medio de unas ecuaciones recursivas, así que no son lineales. ¿Listo? Entonces, miren, aquí aparece esta primera ecuación recursiva, ¿sí? Entonces, XK representa el número de huéspedes, recuerden. Entonces, el número de huéspedes en el periodo K es proporcional al número de huéspedes en el periodo K-1, ¿sí? Aquí aparece una constante R, por una función exponencial, ¿sí? Exponencial de menos A por Y sub K menos 1. ¿Sí? Entonces, esta exponencial, pues, logra, digamos, ponderar esta cantidad, de tal modo que si la cantidad de parásitos es grande, esta exponencial tiende a cero, ¿no? A es una constante positiva. Esa constante tiende a cero y por lo tanto la cantidad de parásitos, perdón, de huéspedes desaparece. ¿Listo? Entonces, esa es la dinámica que está ocurriendo allí. Bien. Análogamente, fíjense esta ecuación 2 aquí. Permítanme, yo hago un zoom si no es que no se ve bien. Podemos ver que la cantidad de parásitos es proporcional a la cantidad de huéspedes en esta primera parte, ¿sí? ¿Listo?
Y miren, si la cantidad de parásitos crece mucho, esto que está entre paréntesis tiende a 1. ¿Listo? Entonces a la final yo veo que si se disparan la cantidad de parásitos que hay, ella no puede ser más grande, esa cantidad no puede ser más grande que S por la cantidad de huéspedes, ¿sí? De este modo, pues, si en un periodo la cantidad de huéspedes desaparece, también desaparece con ellos los parásitos. ¿Listo? Entonces tenemos esas ecuaciones que configuran la dinámica del modelo, ¿no? En un caso discreto. Y aquí en esta parte no hay mucho más que decir. ¿Sí? Nosotros el día de hoy vamos a pasar a lo continuo. Entonces ya no vamos a considerar una ecuación recursiva, un sistema de ecuaciones recursivas, sino un sistema de ecuaciones diferenciales. Y hoy vamos a hacer ese salto. Bien, pero si continúo aquí la exposición de estas notas, eh, podemos ver que este modelo puede reescribirse de esta forma, ¿no? Que en el periodo K la cantidad de huéspedes depende de la cantidad de huéspedes en el periodo anterior y de parásitos, ¿no? Entonces tengo dos funciones f y g, que para estos casos concretos, pues f es x exponencial de menos ay, y g es x, s por x, 1 menos exponencial de ay. Bien. Entonces estas funciones van a ser útiles. Hacer esta reescritura o tener en cuenta esto va a ser útil en términos de clasificar los equilibrios de este modelo, ¿sí? Y también en aquella clase hablamos de los equilibrios del modelo. Un equilibrio del modelo dos dimensionales, la definición es exactamente igual a la del modelo unidimensional, ¿no? Inclusive es que yo puedo hacer lo siguiente. Yo podría inclusive definir una función vectorial f mayúscula, ¿sí? Donde la función f, digamos que depende de x, y esa función vectorial está definida por f minúscula y g minúscula como antes, pues, nos dieron en el modelo, ¿no? Entonces esta función va de R2 en R2, ¿sí? O de R2 en un subconjunto de R2. Así, una función vectorial, ¿sí? Y esto es lo que configura el modelo. Es decir, yo puedo decir que en el periodo, la cantidad de huéspedes en el periodo K y de parásitos, esto es igual a F mayúscula en K-1, ¿no? De K-1. ¿Listo? Y por lo tanto, un punto fijo de esta función vectorial va a ser un equilibrio, ¿sí? O sea, es un punto tal que, un punto, ¿sí? X estrella, Y estrella, tal que satisface esa igualdad, ¿no? Aquí, listo. O sea, y coloco una estrella. Eso es un punto fijo, igualito al modelo anterior cuando introduzco esta notación, un modelo unidimensional, ¿no? O sea que allí se estabiliza la dinámica y en los periodos sucesivos ni aumenta la cantidad de huéspedes ni aumenta la cantidad de parásitos. Quedan allí. Esto es un equilibrio. ¿Listo? Como ustedes esperaban. Ahora, una pregunta natural es si el equilibrio es estable o inestable. ¿Listo? Y aquí es donde yo dije que voy a seguir la presentación de estas notas y voy a mostrar la definición de lo que quiere decir que sea estable, sin entrar en muchos detalles, ya que aquí no hay muchas herramientas para discutir. En el modelo continuo ya hablamos un poco más sobre estabilidad. Bien, entonces miren, esta es la definición del equilibrio, ¿sí? Lo que escribí antes, en la pizarra, lo mismo. Y entonces, en términos de determinar la naturaleza del equilibrio, tenemos que recurrir a
a calcular el jacobiano asociado a esa función f que está allí, f y g, a la función vectorial que escribí en la pizarra. ¿Listo? Y estabilidad en este caso, ¿qué significa? Lo mismo que en el caso unidimensional. Supongan que usted toma un punto X línea, Y línea, cercano al equilibrio, que usted ya previamente conoce, digamos. Entonces, si usted comienza a iterar su modelo por medio de f y g, si eso converge a algo que está cerca al equilibrio o tiende al equilibrio, entonces decimos que hay una estabilidad. Si eso se aleja completamente, decimos que hay inestabilidad. ¿Listo? Y esa idea la captura precisamente el jacobiano asociado al sistema. Entonces, este es el sistema que configura el modelo, dado por f y g. Este jacobiano, ¿qué es? Su primer fila es el gradiente de f, su segunda fila es el gradiente de g. ¿Listo? Entonces, si usted ya calculó el equilibrio y usted ya tiene X estrella y estrella, y resulta que calcula el jacobiano en ese punto de equilibrio, es decir, calcula esta matriz, y posterior a eso determina los valores propios de esa matriz. Si los dos valores propios son menores que 1 en módulo, decimos que el equilibrio es estable. Y si alguno de ellos en módulo es mayor que 1, decimos que el equilibrio es inestable. ¿Sí? Por ahorita, no voy a entrar en una discusión de por qué el teorema es cierto. En lugar de eso, la discusión la haremos en el caso continuo, que es más interesante. ¿Listo? Y ahí finaliza, pues, digamos, la teoría de estas notas de la presentación. Ellos también nos muestran un ejemplo, podemos revisarlo si quieren ustedes. Si quieren, revisemos el del modelo. Bien. No voy a entrar en tantos detalles de cuentas. Estas notas son bastante claras. Aquí ya, pues, las notas como se supone que son notas para biólogos y matemáticos, especialmente para los de biología que en esta parte no tienen conocimiento, ya hace una explicación aquí lo que quiere decir una derivada parcial, pero nosotros nos podemos saltar eso, ¿cierto? Entonces, miren, en el modelo de Nicholson-Bailey, calculemos el equilibrio. ¿Listo? Entonces, miren, aquí está el modelo, aquí están las dos funciones que mencioné antes. Entonces, yo tengo que resolver un sistema donde f evaluado en xy sea igual a x y g evaluado en xy sea igual a y. Eso hace que eso hace que el modelo, perdón, ese punto soluciona esas dos ecuaciones, es un equilibrio, ¿no? Tengo que resolver esto. Si f de xy igual x y g de xy igual y. Y es muy sencillo, es aplicar álgebra allí. Pero bueno, antes de aplicar álgebra, por ahí estuve revisando los quizzes. Y yo veo que en general lo hicieron bien todos. Pero voy a revisarlo de nuevo. Yo lo revisé el mismo día que ustedes lo hicieron. A medida que lo iban subiendo, lo subieron casi a la última hora. Entonces hoy voy a revisarlo y si es necesario, ustedes mañana tendrían disponibilidad para que, si yo veo algo que no me queda claro, me expliquen así para darles un beneficio del contraargumento. ¿Cierto? Por ejemplo, los martes a las 10 como que todos pueden, ¿sí o no? Yo no garantizo, pues, o sea, si yo veo que muy escrito todo, pues no es necesario que sustente más. Pero si yo veo que algún paso como que no es claro, entonces yo le digo al estudiante que sustente. Como somos son cuatro, perdón, no es costoso hacer ese proceso de retroalimentación. Entonces, ustedes tienen disponibilidad mañana a las 10, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces miren, en el modelo de Nicholson-Bailey, pues aquí tenemos f y g, aquí estamos resolviendo esta primera ecuación. Nosotros podemos decir, esta ecuación tiene una solución que es obvia, que es si x vale 0, ¿no? Porque si x vale 0, permítanme hago un zoom aquí. Si x es 0, pues se cumple la igualdad, 0 igual 0, ¿no?
Entonces, esa es una solución. Y esa es una solución. De hecho, el 0,0 es un equilibrio trivial del modelo. Es trivial, ¿por qué? Porque si hay 0 huéspedes y 0 parásitos, y usted comienza a iterar estas funciones, como aquí está el factor X, ¿sí? Esto nunca evolucionaría. Quedaría ahí en 0,0. Entonces, digamos que es un equilibrio trivial, ¿no? Estático. Bueno, ahorita en su contraparte, podemos suponer que X es distinto de 0, ¿no? En ese sentido, yo puedo dividir entre X a los dos lados de esta igualdad, sin tener miedo, pues, de que esté dividiendo entre 0. Y así me queda esta ecuación, me queda R por exponencial de menos AY igual a 1. Pasando a restar la exponencial queda esto. Y de aquí, de esta última ecuación, puedo inclusive, ¿qué puedo hacer allí? Bueno, ahí quedaría una ecuación de este estilo. Vamos a resolverla acá, a ver. Pero esto es una álgebra muy sencilla. 1 menos R exponencial de menos AY igual a 0 o que estas dos cosas son iguales, es lo mismo. Y quiero despejar Y, que es lo único que puedo hacer aquí. Entonces, como yo supongo que R es una tasa de crecimiento allí, es positiva, yo puedo dividir entre R a los dos lados. Y después, inclusive, puedo tomar logaritmo a los dos lados. Porque el logaritmo a la inversa exponencial. Y esto me da menos AY. ¿Sí? Menos AY. Y aquí, pues, yo puedo usar las propiedades del logaritmo. ¿Sí? Logaritmo de un cociente es igual a el logaritmo de una resta, ¿no? Y es decir, esto es igual al logaritmo de 1 menos logaritmo de R. Logaritmo natural de 1 es 0 por definición. Me queda menos ln de R igual a menos AY. El menos A pasa a dividir y queda Y, ¿no? Entonces esa es la primera coordenada. La segunda coordenada del equilibrio, por lo menos. Cancelando los símbolos menos. Y hago el mismo procedimiento con G, ¿sí? Solo que igualando a Y. Esta función se iguala a Y. Como está aquí. ¿Listo? Sí. Y aquí esto cómo lo resuelvo. Esto sí está raro, ¿no? Como un modelo canónico estándar que se menciona en literatura de esta materia, pues pero estoy desarrollándolo un poquito. Entonces, nosotros hasta aquí llegamos sin problemas, ¿cierto? A partir de esto, tenemos algunas conclusiones. Analicemos este caso, supongamos que X es 0. Si X es 0, de esta ecuación, concluyo que Y es 0 y obtengo la solución trivial, ¿no? Ahora, si Y vale esto, ln R sobre A, lo pongo aquí. Y aquí donde está Y. Y entonces eso toma la siguiente forma. Vamos a ver. Ya que un modelo tan conocido, pues, Sx por 1 menos exponencial de AY igual a Y, ¿no? Eso es GXY igualado a Y. Entonces, cuando X es 0, Y vale 0, ya vimos. Ahorita supongamos que Y vale lo que encontramos en el caso anterior, lnR sobre A. Entonces, si sustituyo aquí ese valor de Y, esas A se cancelan y por aquí me queda exponencial de menos logaritmo, perdón, de logaritmo natural de R, ¿cierto? Porque este A se cancela con este, porque eso vale Y. Y entonces me queda así, exponencial de menos logaritmo natural de R. ¿Sí? Ese menos, por propiedades del logaritmo, podemos quitarlo de allí, colocárselo a la R acá como exponente, ¿no?
una propiedad súper importante de los logaritmos naturales. Y ahí, pues, exponencial y logaritmos inversos se cancelan. ¿Sí? Por aquí me queda 1 por X y por S. Entonces me queda 1 sobre R. R a la menos 1 es 1 sobre R menos 1. Y esta resta aquí, esto es lo mismo que tener R menos 1 sobre R, todo eso, ¿no? Son cuentas de realmente de álgebra sencilla. Por S por X igual a ln R sobre A. Y allí pues paso el R a multiplicar, el R menos 1 a dividir, el S a dividir, ¿no? Y de esa forma se obtiene este X, ¿no? Exactamente, miren. El R que pasó a multiplicar, el R menos 1 a dividir y el S. ¿Listo? Entonces, este es otro punto de equilibrio del modelo, ¿no? De Nicholson-Bailey, discreto. También le llaman modelos de predador-presa. En este caso, la presa es el huésped y el predador es el parásito, ¿no? Tenemos los dos equilibrios. ¿Qué más? Aquí hacen otras observaciones sobre qué pasa si eres menor que 1, que es una observación interesante. Que si eres menor que 1, si la tasa de crecimiento del huésped es muy pequeña, crece muy despacio el XK, pues el logaritmo natural de R sería negativo, ¿no? Por la gráfica de la función logaritmo. ¿Recuerdan cómo es esa función? Función corta aquí en el eje X en 1 y es estrictamente creciente. Sí, aquí está el 1. Entonces, si R es menor que 1, eso es negativo, logaritmo natural de R. Bien, entonces, eso implicaría que esta cantidad aquí, esta coordenada, es negativa. ¿Listo? Y pues nosotros estamos hablando de cantidad de parásitos. Entonces, para nosotros no tendría sentido esa cantidad negativa. Es decir, carece de nuestro interés para nuestro modelo ese comportamiento con donde R es menor que 1. Entonces, R, supongamos siempre que es estrictamente positivo, ¿sí? Y mayor que 1 además, porque también podría ocurrir una indeterminación aquí, si R es igual a 1, ¿no? En el modelo de Nicholson-Bailey. Y bueno, ahí ya está el asunto. ¿Listo? Ahorita la pregunta que podríamos hacernos es si este equilibrio es un equilibrio estable o no. Bien. Y para eso teníamos que calcular el jacobiano de las dos funciones que configuran el modelo y evaluarlo en este punto. Posterior a eso, hallar sus valores propios y finalmente mirar si son los dos menores que 1 o alguno es mayor que 1. Es un trabajo realmente tedioso y más cuando no tenemos valores numéricos, sino letras. Listo. Pero si quieren, veamos a ver si ellos hacen alguna cuenta en ese sentido. Creo que no. O de pronto consideran un caso particular aquí. Listo. Aunque no parece. Ustedes se imaginan, sería una cantidad de letras tremenda la que aparecería al hacer todas esas cuentas. Listo. Pero ellos sí hacen otro ejemplo. Consideran un modelo discreto bidimensional. ¿Listo? Porque esta teoría del equilibrio y esa definición en general es válida para cualquier modelo no lineal o lineal. Puede ser no lineal o lineal. Que se modele así, pues, en dos dimensiones por medio de f y g. Para cualquier modelo de este estilo. Y ojo que en esta exposición que estoy haciendo, no estoy simplemente centrándome en el equilibrio, cuál es el equilibrio y si es estable o no. No estoy inclusive
digamos, resolviendo el sistema en el sentido de que yo pueda saber cuántos huéspedes habrá en el futuro sin recurrir a esta iteración que hay aquí. Aunque bueno, eso es difícil hacerlo ya que el modelo es no lineal, ¿no? Entonces no puedo saltarme ese proceso como hicimos en el caso de los conejos de Fibonacci. Bueno, si tienen preguntas pueden hacerlo. Entonces miren, para cualquier sistema de este estilo es válida esa definición anterior de equilibrio y la clasificación usando el jacobiano. Entonces aquí dan un modelo de ese estilo, miren. Claro, eh, podríamos a estas dos ecuaciones colocarle un contexto de huésped parásito, ¿no? Pero pues aquí nos dan solo el modelo como para aplicar la definición y ya. Según este contexto, esa primera ecuación significa que la cantidad de huésped en el periodo K es igual a la cantidad de parásito en el periodo anterior, ¿no? Pero bueno, no sé, no importa mucho la interpretación en este momento, solo veamos que ellos de aquí, de esta configuración, extraen las funciones f y g, ¿no? Primero que todo calculan el equilibrio, que es esta función, la igualo a x, o sea, y igual a x, y la función g la igualo a y. Y ahí me queda un sistemita, pero como y igual a x, sustituyo aquí donde está x, y me queda esta ecuación que depende solo de y. Es una ecuación cuadrática, que se puede factorizar fácilmente y. Y ahí usted tiene dos soluciones, y igual 0, porque este producto es 0 si y es 0 o y es igual a un medio. Entonces tengo estos dos equilibrios. ¿Cómo los clasifico? Que es la pregunta interesante ahora. Calculando el jacobiano de esa función, f y g. Entonces tengo que en la primera fila va el gradiente de esta función. La derivada con respecto a x es 0, con respecto a y es 1, 0, 1. Y en la segunda fila va el gradiente de g. La derivada de g, mírenlo acá, con respecto a x es un medio y con respecto a y es 1 menos 2y, ¿no? Ahí está el jacobiano. Entonces, claro, el jacobiano depende de x y y, el punto donde usted lo calcule, ¿no? Si usted evalúa eso en 0, 0, llévale 0 aquí, queda esta matriz, ¿listo? ¿Y cuáles son sus vectores propios? Tengo que hacer esa cuenta de la matriz, restarle lambda a veces la unitaria, calcular el determinante de eso, ¿no? Y aquí están estos valores propios. Lo importante es que uno de ellos es mayor que 1. Según el teorema, que no discutí mucho, te dije que cuando damos el caso continuo se permite una discusión mejor. Casi que parecía a esta. Si este valor propio es mayor que 1, pues el equilibrio inmediatamente es inestable, ¿no? Entonces 0, 0 es inestable. O sea que si usted mm, comienza a iterar el modelo, por ejemplo, en 0, 1, 0, 1, algo cercano a 0, 0, eso comienza a evolucionar de tal modo que se aleja del equilibrio. Tiene el futuro. Puedo hacer lo mismo para clasificar este equilibrio que es un medio y un medio. Entonces aquí donde está y coloco un medio. Entonces esa entrada me queda 0. La diagonal queda 0. Me queda esta ecuación característica del determinante de la matriz, que es la matriz jacobiana menos lambda veces i. Mire estos dos valores, ¿sí? Esto mismo que tener raíz de 2, más o menos raíz de 2 sobre 2, y eso es menor que 1, en valor absoluto son dos cantidades, y por lo tanto, este punto es de equilibrio estable. Sus dos valores propios, el jacobiano, son menores que 1. Bien, aquí es un poco como mecánico el problema, pero eh, como les digo, ya vamos a hacer una discusión amplia en el caso continuo.
Y aquí hacen otro ejemplo con el modelo de Nicholson-Bailey, dándole valores a S, a R y a A, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio ya sabemos cuáles son, el 0, 0, y es nomás sustituir en la fórmula que encontramos hace un momento, que ya hicimos todas las cuentas, para darse cuenta del otro equilibrio aquí. Lo trabajoso es hallar el jacobiano en la transformación, pero ni tanto, ¿no? Que simplemente derivar esto con respecto a X. Y si derivo eso con respecto a X, me da 2 veces la exponencial de menos 0.1y. Si derivo con respecto a Y, me da 2x por esta exponencial por la interna. Entonces es fácil hallar ese jacobiano. Mírenlo aquí. Lo mismo para la derivada de G, ¿no? Si lo derivan en 0, 0, da esta matriz. Todo se anula porque todo tiene X, miren. Excepto, y aquí no tiene X, pero exponencial de 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Aquí me queda un 2, ¿no? Los valores propios de esta matriz, es fácil ver que son 0 y 2. Y como 2 es mayor que 1, entonces ese 0, 0 es inestable. Podría afirmarse que el 0, 0 es inestable siempre. No sé. Tendríamos que considerar las letras, hacer las cuentas generales. Y lo mismo hago con el otro equilibrio que se obtiene usando la fórmula que ya hemos calculado antes. Entonces, evaluando en esta matriz jacobiana, lo que vale Y, lo que vale X, y hay que hacer cuentica así. Se llega a esto, allá los valores propios de esto sí un poco complicado. Miren este polinomio característico, bueno, llegar a esto no es problema, ¿no? Pero tiene coeficientes en términos de logaritmos naturales. Pero bueno, al final de cuentas, ustedes notan esto, estos jacobianos siempre le dan una matriz de 2 por 2 en este modelo de Nicholson-Bailey. Por lo tanto, el polinomio característico es de grado 2, y a la final, por muy raro que sean esos coeficientes, aplico fórmula al estudiante, ¿no? Para resolver eso. Sin embargo, ellos aquí dan otro argumento. Dice 2ln de 2 es mayor que 1. Llega a la conclusión de que alguna de las raíces es en módulo mayor que 1. En consecuencia, podemos afirmar que el punto de equilibrio es inestable. No, pues ellos dan un argumento allí, todo, no sé de qué hablan. Si no, ustedes grafiquen esto coloquen en mal lado, en GeoGebra cuál es una raíz y ya. Si una es mayor que 1, se acabó. Entonces, esta discusión es para modelos discretos, no lineales, y se hizo una discusión simplemente en términos de los equilibrios, nada más que eso, ¿no? Y se habló del modelo de Nicholson-Bailey, creador presente, entenderlo un poco y ya. Y ahí terminamos esa parte. ¿Listo? Queremos pasar ahorita a modelos donde aparezca una ecuación diferencial. ¿Sí? Queremos pasar de lo discreto a lo continuo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el siguiente encuentro. Bien. ¿Quién es user? ¿Está Tania, Erika, Camila? ¿Es Nicolás o Sí, soy yo, es... profe. Es que hubo un problema ahí con el Zoom y que con ese nombre todavía no le he cuadrado. ¿Quién faltó hoy? Tania, Erika, Camila. Ah, no, nadie, ¿no? Sí, creí que eran 5 y son 4. Entonces, todos vinieron, ¿no? Sí, entonces, lo del jacobiano y todo eso, lo discutimos enseguida. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a lo continuo. ¿Sí? Entonces, supongamos que usted tiene una función y o x que depende de t. Y ustedes ya en el curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Uno puede mm, configurar el modelo ya en términos de una ecuación diferencial. ¿Está?
Bueno, ahorita mismo no me acuerdo de alguno, sí, algún modelo. Y eso que yo di ecuaciones diferenciales del semestre anterior, no me acuerdo ahorita. Bueno, yo he hecho un modelo que no tiene que ver con biología, ¿no? Una tica de agua que cae en el vacío, entonces ella está sometida a la gravedad, ¿no? Entonces empieza a descender y hay una fuerza hay dos fuerzas, la fuerza de gravedad que actúan sobre ella y depende de la geometría de la gota, podemos suponer que es esférica. Habrá una fuerza de rozamiento, ¿no? Si hay dos fuerzas que actúan allí. La pregunta interesante es, si por un momento consideramos condiciones ideales, vemos que la gotica cae en el vacío, de tal modo que esta fuerza no existe, entonces la velocidad límite, la velocidad en el tiempo t, tendería a infinito, ¿no? Cuando t tiende a infinito. Pero eso no es realista, ¿no? Porque entonces cuando llueva, esas gotas caerían con tanta velocidad que nos matarían las gotas de agua. Y si llueve con granizo, pues peor. ¿Sí? Sería como si estuvieran disparando una ráfaga. Matarían toda la población. Entonces esta fuerza tiene que existir allí, ¿no? Entonces nosotros configuramos un modelo considerando la fuerza de rozamiento y uno puede inclusive determinar la velocidad límite. O sea, si yo grafico la función de velocidad en este modelo, uno puede mostrarlo, ¿sí? Cuando resuelve una ecuación diferencial allí, que existe una velocidad límite por acá. Entonces la velocidad va aumentando hasta que llega a un tope, ¿no? Depende de las condiciones iniciales. Por aquí, a partir de un cierto tiempo ya la velocidad no puede pasar este tope. Ahora, ¿cómo se configura ese modelo? Creo que hayamos hecho una suposición que dice que esa fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento, pero opuesta al movimiento de la partícula, claro, por eso hace menos, y proporcional a la velocidad al cuadrado de la partícula, creo que era. Es una consideración típica en física, ¿no? Y otra cosa. Esto aquí sería mg. Y pues, seguramente otra cosa uno puede hacer para configurar este modelo. Donde vean ustedes una ecuación diferencial. Alguna ley de Newton seguramente que tendrá que actuar aquí, ¿no? Eh, algo así como que masa por aceleración es igual a fuerza. Voy a por aquí colocar masa por aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es igual a las fuerzas que actúan sobre la partícula, ¿no? AMG menos K por B cuadrado. Un modelo de este estilo, miren. Entonces, usé leyes físicas para configurarlo, ¿no? Esta es una ecuación diferencial de primer orden en términos de B, la variable, la incógnita del problema, y se puede resolver inclusive usando separación de variables, ¿no? Y así hay muchos otros modelos, el del péndulo, el de ley de Hughes para un sistema masa resorte. Entonces, ustedes